Hola con todos, este es mi trabajo de consulta, el cual va a utilizar la librería NumPy. Bueno, en este caso vamos a hacer la descomposición de fuerzas X y en fuerzas Y. Como dice, la aplicación tiene como objetivo utilizar la librería NumPy, como ya les mencioné, para determinar si una partícula está en equilibrio o no. La biblioteca NumPy, que es la abreviatura de Numerical Python, es una biblioteca de Python ampliamente utilizada en el ámbito científico y análisis de datos. Esta proporciona funcionalidades para realizar operaciones numéricas eficientes en matrices y arrays multidimensionales. Utilizando funciones trigonométricas de la biblioteca NumPy, que es lo que vamos a utilizar ahora. Y el programa también calcula las componentes de la fuerza en eje X y en eje Y para cada fuerza ingresada, y esas componentes se suman a las variables de la fuerza eje X y las variables de la fuerza eje Y. Como también sabemos, NumPy tiene operaciones matemáticas muy amplias, una gama de funciones y operaciones que se pueden aplicar a los arrays. Esto incluye operaciones aritméticas, funciones básicas, trigonométricas, la cual es lo que vamos a utilizar ahora, operaciones de álgebra lineal y cálculos estadísticos, y entre otros. Como les decía, en resumen, NumPy es una biblioteca esencial para el cálculo científico, ya sea en Python, Google Colab, que es lo que estamos usando ahora. También proporciona estructuras de datos eficientes para manipular y procesar grandes conjuntos de datos numéricos, así como una amplia gama de funciones y operaciones matemáticas. Bien, lo que ahora vamos a hacer es explicar nuestro programa paso a paso para que lo puedan entender. Como primer paso, se importa la biblioteca NumPy utilizando la declaración import NumPy as NP. Después de eso, se solicita al usuario que ingrese las fuerzas presentes en la partícula con la función int input para que nos dé un número entero. Después se inician las variables contador fuerzas, suma de fuerza eje X y suma de fuerza eje Y con valor de cero, por lo que estas variables se utilizan para llevar el conteo de las fuerzas analizadas y acumular la suma de fuerzas en los ejes X y ejes Y respectivamente. Después de esto iniciamos un contador while, que se ejecuta mientras que el contador de fuerzas sea menor al número de fuerzas que escribimos. Dentro del bucle se solicita al usuario que ingrese la magnitud de la fuerza utilizando la función input y se convierte el valor ingresado a un número de punto flotante utilizando float, y este valor se almacena en la fuerza. Y de igual manera va a ser lo mismo para el ángulo. Como le decíamos, se solicita al usuario que ingrese el ángulo respectivo al eje X utilizando la función input y se convierte el valor ingresado a un número de punto flotante, y este valor se almacena en la variable ángulo. Bueno, el ángulo ingresado se convierte de grados a radianes utilizando la función np radianes. Y es aquí cuando empezamos a profundizar más ya nuestra biblioteca. Esto se hace para poder utilizar las funciones trigonométricas que nos da la biblioteca NumPy, que separan los ángulos en radianes. El valor convertido se almacena en la variable ángulo rad. Después de esto, se calculan las componentes de las fuerzas en los ejes X y Y utilizando las funciones trigonométricas np coseno y np seno, respectivamente. Los componentes en X se calculan multiplicando la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo en radianes, que sería el ángulo guión bajo rad. Y se redondea dos decimales utilizando otra función de la biblioteca NumPy, la cual es np round, y ponemos los decimales a los que queremos redondear. La componente Y se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo en radianes, y también se redondea a dos decimales con la misma función que utilizamos para en el eje X. Las componentes calculadas se almacenan en las variables fuerza X y fuerza Y respectivamente. Después de esto se incrementa el contador de fuerzas en uno utilizando el operador más igual, y se actualiza la suma de fuerzas en los ejes X y Y sumando los componentes de las fuerzas calculadas a las variables suma de fuerza eje X y suma de fuerza en eje Y respectivamente. Después de que se analizan todas las fuerzas, se verifica si se analizó al menos una fuerza utilizando la condición contador fuerzas tiene que ser mayor a cero. Si se analizó al menos una fuerza, se imprime el mensaje indicado el número total de las fuerzas analizadas utilizando la función print y una cadena formateada. Se verifica si las sumas de las fuerzas en los ejes X y Y son iguales a cero, utilizando la condición suma de fuerza eje X es igual a cero, and suma de fuerza eje Y es igual a cero. Si la suma de ambas fuerzas son cero, se imprime el mensaje la partícula está en equilibrio utilizando la función print. Y en caso contrario, que si es que la suma de la fuerza en los ejes X y Y no son cero, se imprime lo que es la partícula no está en equilibrio y se muestra la suma de fuerzas en el eje X y Y utilizando la función de igual manera print. Bien, ahora lo que procederemos a hacer es la comprobación de nuestro programa con nuestras funciones manual. Entonces la partícula son dos. La primera es de 85 y la otra es de 30 y el su ángulo es de 36. Y la segunda es de 50, 50 y su ángulo es de 45.
Eso dice que la sumatoria de fuerza en el eje X es 104,13 y la sumatoria de fuerza en el eje Y es de 85,13. Si es que realizamos nuestra suma, que aquí como podemos ver sería de 68,76 más 35,35 en nuestra calculadora, que sería 68 puntos más 35,35 nos da un igual de 104,11, el cual nos da un igual de 104,11, el cual nos da igual que nuestra sumatoria en fuerza en el eje X. De igual forma hacemos lo mismo con lo que es el eje, en el eje Y, que sería de 49,96 más 35,35. Esto nos debe de dar un igual de, es un igual de, no sé si es que se alcanza a ver, 85,31. 85,31. Y como podemos ver, es igual. Varía uno que otro decimal por el mismo hecho de que el programa lo redondea al máximo superior o al mínimo inferior. Y de igual forma realizamos lo mismo con los demás, eh, de igual forma realizamos lo mismo con las demás soluciones manuales, la cual sería la primera fuerza es de 7. Bueno, en este caso son 4 fuerzas. La primera fuerza de 7 con un ángulo de 45. 4 fuerzas. La primera es 7 con un ángulo de 45. La segunda sería de 5 con un ángulo de 135. La tercera es de 2 con un ángulo de 90. Y la cuarta es de 3 con un ángulo de 180. Dice que la partícula no está en equilibrio por el mismo hecho que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y no es cero. Entonces dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es menos 1,58. Comprobamos en nuestra solución manual y es correcto, menos 1,59. Ya les digo, aquí está redondeado al máximo superior. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debería darnos 10,46. Comprobamos en nuestro programa y es correcto. Ya les digo, como varía una que otra décima por el mismo hecho de que el programa está hecho para poner al máximo superior o al mínimo inferior. Y hacemos lo mismo con nuestra última fuerza, que dice que es una fuerza de 37 y un ángulo de 97. Es una fuerza que vamos a descomponer. Entonces, una fuerza de 37 y un ángulo de 97. Eso nos tiene que dar una suma de fuerzas en el eje X menos 4,51, por lo que ya nos está diciendo que la partícula no está en equilibrio. Comprobamos la suma de fuerzas en el eje X es de menos 4,51 y aquí como podemos ver menos 4,50. Y en la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 36,72 y como podemos ver coincide nuestra solución manual con nuestro programa realizado en Google Colab. Bueno, eso es todo muchachos, muchas gracias.